welcome to a new video. Today we are going to work on grammar class. Today we are going to work on page number 27. Exercise 2. Bien, aquí no pudimos trabajar la semana pasada, así que vamos a trabajar el día de hoy. Sé que muchos de ustedes ya hicieron estos ejercicios, pero también sé que muchos otros todavía no lo han podido hacer. Ok, aquí tenemos un diálogo. The exercise 2 says, complete the dialogue, use the past continuous. Aquí vamos a completar el diálogo entre Billy, Ogre, Wizard and Millie. ¿Con qué? Con el past continuous, que habíamos dicho que era un evento que había durado un periodo de tiempo y que ese evento fue en el pasado, ya pasó. Ok, let's start. Billy, what blank you blank the verb is do on Saturday afternoon. ¿Qué espacio tú o ustedes blank el verbo do, que es el verbo hacer, on Saturday afternoon, el sábado por la tarde? Ok, nos vamos a enfocar primero en el sujeto, en el pronombre. El pronombre es you. Dijimos que cuando se usaba you, we and they, íbamos a usar were. Íbamos a usar were. Ahí tenemos were. Entonces en nuestro libro vamos a escribir la palabra were, que aquí está. Bien, nos vamos acá. Do. Aquí tenemos el verbo. Ya el libro nos da el verbo. Bien. Tenemos el verbo do, lo copiamos y dijimos de que después del verbo do le íbamos a agregar, después de cualquier verbo, ¿verdad? Le vamos a agregar ing, le vamos a agregar ing y nos queda doing. Perfecto. What were you doing on Saturday afternoon? ¿Qué estabas haciendo el sábado por la tarde? Bien. Ogre. El ogre contesta yo. Dijimos que cuando estábamos hablando de I, he, she and it, vamos a usar el pronombre, el verbo auxiliar was. ¿Por qué? Porque solo estamos hablando de una sola persona. Cuando hablamos de una sola persona, vamos a utilizar was. Bien, was. I was. ¿Y cuál es el verbo? Clean. Entonces a ese verbo le vamos a agregar, vamos a ver, a este verbo le vamos a agregar, lo vamos a escribir primero y de allí le vamos a agregar ing. I was cleaning my castle. Yo estaba limpiando mi castillo. I was cleaning my castle. Okay. Which wizard? El verbo es fly, pero ¿cuál es el pronombre? ¿Cuál es el sujeto? We, nosotros. Nosotros estamos hablando de más de una persona. Cuando estamos hablando más de una persona, vamos a utilizar el verbo auxiliar were. Were, y ahí vamos a copiar el verbo que es fly y a ese verbo le vamos a agregar ing. We were flying on a broomstick. Nosotros estábamos volando en una escoba. Okay.
Ahora vamos con el último. Millie, dice Millie, estamos hablando de yo. Yo es una sola persona. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar que vamos a usar? Was. I was. Ahora copiemos el verbo, que aquí lo tenemos entre paréntesis, que es help. Y ahora le vamos a agregar ing. I was helping the ogre. Muy bien. Aquí lo tenemos, ya lo tenemos completado. Okay, go to the third exercise. Write what you were doing at this time on Saturday. Vamos a escribir qué estaban haciendo ustedes en estas horas el sábado. ¿Qué estaban haciendo? Aquí tenemos un ejemplo. At 7 a.m. on Saturday, I was sleeping. A las 7 a.m. el sábado, yo estaba durmiendo. Bien, voy a completar la mía. Vamos a ver, yo voy a dar el ejemplo de lo que yo hice el sábado. Y ustedes van a poner lo que ustedes hicieron el sábado, ¿ok? At 1 p.m. on Saturday. Saturday lo vamos a escribir con capital letter, con mayúscula. Esa es una regla del inglés. I was cleaning my house. Bien, a la 1 p.m. el sábado yo estaba limpiando mi casa. Eso es lo que yo estaba haciendo el sábado a la 1. Vamos a ver. Voy a ponerles otro ejemplo. At 5 p.m. on Saturday, I was, vamos a ver, watching TV. A las 5 p.m. el sábado yo estaba viendo televisión. Vamos a ver. Y la última. At 9 p.m. on Saturday, I was doing exercise. Bien, aquí ya tengo las tres. At 1 p.m. on Saturday, I was cleaning my house. Was es el verbo auxiliar. ¿Por qué utilizo was y no were? Porque estamos hablando de el pronombre yo. Y yo solo estamos hablando de una sola persona. Aquí tenemos el verbo clean, que es el verbo limpiar. Y al verbo limpiar le agregamos ing. Y aquí tenemos mi casa. Yo estaba limpiando mi casa. Ok, the next one. At 5 p.m. on Saturday, a las 5 p.m. el sábado, I was watching TV. Yo, estamos hablando solo de una persona. Por eso utilizamos el verbo auxiliar was. Y aquí tenemos el verbo que es watch, que es ver, y le agregamos ing, le agregamos ing. TV, televisión, una abreviación de television. La última, at 9, vamos a ver, aquí me equivoqué, at 9 p.m. on Saturday, I was, ¿por qué utilizamos was y no were? Porque solo estamos hablando de yo, una sola persona. Aquí tenemos el verbo que es do,
que es hacer, y le agregamos ing, doing, exercise. Yo estaba haciendo ejercicio. Bien, ahora es el turno de ustedes hacerlo en su libro. Y si no, lo pueden hacer aquí en Compass, blotcompass.com. Solo que le tienen que pedir a su mami o a su papi que les pueda ayudar. Vamos a llenar los espacios en blanco con la forma del pasado continuo de los verbos dados en los paréntesis.